dice investigación y estudios superiores en antropología social. y estudios superiores en antropología social. Ajá. Del Pacífico Sur. Ya le voy a dar Sí. a transmitir, Judith. ¿Sí? Ok. Yo te aviso ya cuando empieces. Sí, Alex. Ya. Buenas noches, queridos amigos que siguen nuestras jornadas de reflexión y acción de la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. Los saluda su servidora y amiga Judith Morales Mendoza desde Nativitas, Zacapan. Y hoy, 11 de mayo, pues bueno, tenemos una noticia triste. Nos ha dejado ya de este plano terreno la autoridad tradicional de San Mateo Xalpa, el profesor Francisco García Flores. El día de ayer falleció y pues bueno, ha luchado mucho en su pueblo. Es una pérdida que pues muy difícil se podrá tener otra persona ahí en su pueblo que luche así como él. Ahí van, seguirán sus pasos. Le extendemos nuestras condolencias a nuestros compañeros Pablo y Víctor Mendoza, Ricardo Márquez, compañeros suyos allá de trabajo en el pueblo. Y también hacemos extensiva esta muestra de solidaridad humana ante este dolor que embarga a toda su familia y al pueblo de San Mateo Xalpa en Xochimilco. El día de hoy le damos la bienvenida al doctor Víctor Leonel Juan Martín, doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Él participa en el programa de Pluralismo Jurídico y Eficacia de Derechos del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Pacífico Sur. Y dentro de la vasta investigación que tiene nuestro amigo Víctor Leonel Juan Martín, está una de sus tantas publicaciones, el libro Multiplicidad y Derechos Humanos. También en la revista SASCA escribió recientemente el artículo Territorio y Comunidad Indígena en busca del sujeto. Le damos el uso de la palabra a nuestro amigo Víctor Leonel, que hoy nos hablará extensamente de autonomía, ciudadanía y territorio. Víctor Leonel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Buenas noches, Judith. Muchas gracias también por la invitación a este ejercicio que me parece muy interesante, dada la situación de contingencia en que estamos. Yo creo que es básico poder seguir en la reflexión de estos temas, continuar en el debate, en esta construcción permanente que además, particularmente en esta coyuntura, en la contingencia, pues toma nuevos bríos, particularmente también este tema, ¿no? Hemos visto cómo los pueblos, las comunidades indígenas están teniendo también una respuesta organizada, colectiva, de autocuidado, pero al mismo tiempo también pueden representar una parte muy vulnerable en virtud de las condiciones de infraestructura de salud y demás, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante poder continuar esta reflexión. Entonces, por supuesto, celebro este ejercicio que hace la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, y agradezco infinitamente esta invitación que me hacen a que podamos conversar sobre este tema que es muy interesante, ¿no? Y bueno, voy a empezar mi reflexión un poco recordando lo que ha pasado en los últimos años. Hace 25 años precisamente, en 1995, se da un paso fundamental en la política del reconocimiento en México en general, que incluso tiene repercusiones más allá de
las fronteras. Es el primer ejercicio autonómico interesante en América Latina que se da, que es el reconocimiento a la elección por los llamados usos y costumbres, y lo pongo entre comillas y más adelante explico por qué, la Claro. elección por usos y costumbres de los municipios, así decía la reforma al Código Electoral de Oaxaca, a los municipios, a los ayuntamientos, ¿no? Entonces, esta elección por usos y costumbres que se dio en 1995 y que se implementó en este año, tiene varias lecturas. Primero, era un paso firme en la política del reconocimiento. Hasta entonces, recordemos que México había reformado la Constitución Federal en 1992, reconociendo el carácter pluricultural de la nación mexicana. Algunas legislaciones estatales, como Guerrero, Oaxaca, se habían ya adelantado en ese sentido también a poder a reconocer un conjunto de derechos a pueblos y comunidades indígenas. México había suscrito, había firmado el convenio, había ratificado el convenio 169 de la OIT y se había puesto en operación desde el 1991. Es decir, hay una serie de elementos que nos permiten vislumbrar la importancia de ese acto, porque por primera vez había un mecanismo operativo concreto para hacer efectivo ese derecho, ¿no? La mayoría de las constituciones de la época, incluyendo la mexicana, el reconocimiento a derechos de los pueblos y comunidades indígenas las hacían de forma declarativa únicamente, es decir, reconozco que existen, que no era cosa menor, dado el racismo institucional y la exclusión que teníamos del marco jurídico y constitucional mexicano, y reconozco que existen y reconozco que tienen derechos, punto, pero no pongo los instrumentos para poder hacer efectivo estos derechos. Esto que Rodolfo Stavenhagen llama la brecha de implementación, en el sentido de que pues lo que dice la norma puede ser muy bonito, pero no tiene aplicación práctica. Entonces, esta reforma al Código Electoral oaxaqueño marca un hito en ese sentido. Pasa de la parte declarativa a la parte operativa, reconoce esto de elegir por usos y costumbres, es un paso en el reconocimiento a la autonomía de las comunidades indígenas, y a partir de ahí se dan una serie de avances muy interesantes, ¿no? En Oaxaca, en 1995, 412 municipios eligen por usos y costumbres. A partir de 1998 son 418, y en 2013 uno de los municipios de usos y costumbres, San Andrés Cabecera Nueva, en la región mixteca de Oaxaca, regresa nuevamente al régimen de partidos políticos, y bueno, ya son 417 municipios en Oaxaca. Pero lo interesante del tema es que son 407 municipios en Oaxaca, pero ya hay uno más desde 2012 en Michoacán, en San Francisco Cherán. Hay otro más después de un amplio proceso de consulta que se da en 2015 en Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero, que elige por primera vez en 2018 a su consejo de gobierno, y finalmente el año pasado en Oxchuc, Chiapas, en el mes de abril precisamente de 2019, eligen también a sus autoridades, a su ayuntamiento por usos y costumbres. Es decir, en el país hay al momento 420 municipios de sistemas normativos internos o indígenas, o de usos y costumbres, como le llaman todavía algunas legislaciones, y eso es un avance muy importante. Pero además de eso hay una serie de conjuntos, hay una serie de municipios, hay varios municipios que están pidiendo también el tránsito de partidos políticos a usos y costumbres. Hay un par, cuando menos en el estado de Chiapas, hay otro par en Guerrero, hay uno en Puebla, hay procesos en distintas entidades que están encaminados a este sentido. En el estado de Morelos, en el 2016, hay una reforma constitucional que permite la constitución de municipios indígenas, dice la constitución de esa entidad, y en razón de ello se constituyen 4 de estos municipios, y una de sus características o una de sus facultades es precisamente que van a poder hacer su elección de su gobierno municipal por
usos y costumbres, dice la legislación. No me gusta el término, pero eso es lo que dice la legislación del Estado de Morelos. Entonces, hay un primer avance, hay un primer recorrido importante de entrada en la autonomía política. En la autonomía política electoral ya hay un mecanismo importante, lo que no es una cosa menor, dada la característica de los estados-nación en México y América Latina, pues ceden en una parte, en una de las columnas vertebrales de los estados-nación, que es el andamiaje electoral, ¿no? Entonces, ahí tenemos un avance importante que hay que resaltarlo, ¿no? Y yo creo que para poder hacer caminar este andar de estos últimos años, es importante fijarse en cuando menos tres ejes, digamos, que pueden guiar nuestro recorrido, nuestra discusión, y estos ejes son, primero, precisamente, el cambio legal, ¿no? El cambio del andamiaje legal que se ha estado dando, que desde hace algunos años empezó con Oaxaca, pero hay avances sustantivos importantes. Está el artículo 2 constitucional, que fue reformado en el 2001 y que establece un piso y un techo en razón de los derechos de los pueblos indígenas. Está el segundo eje, que es importante señalar, vislumbrarlo muy claramente, son las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Sin estas resoluciones de los órganos jurisdiccionales, tendríamos, en algunos casos puede ser que algo más avanzado, pero también en algunos otros casos seguramente no tendríamos esta posibilidad que dieron resoluciones de avanzada, particularmente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como es en el caso mismo de Cherán o en el de Ayutla de los Libres, ¿no? Entonces las resoluciones sí nos dan una guía de cuál es el tránsito por el cual ha estado pasando desde los tribunales este tema, ¿no? Y algo que, el tercer eje, que es clave también, yo creo que es el más importante de estos tres ejes, que son los procesos de cambio social. ¿Cuál ha sido la reconfiguración política de municipios, de comunidades, del movimiento indígena mismo? ¿Cómo se han estado reconfigurando internamente? ¿Cómo le han entrado a estos procesos sociales de cambio político, de cambio social? ¿Cómo han estado a partir de este reconocimiento legal, de estos instrumentos normativos, cómo también han cobrado nuevos bríos en la defensa del territorio, de la autonomía, en hacer frente a proyectos extractivos, en buscar un conjunto, la defensa y la reafirmación de un conjunto de derechos de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Entonces, yo creo que esos son muy rápidamente algunos ejes de los que tenemos que seguir, ¿no? Y particularmente en esos procesos de cambio social y de cambio político, sí tendríamos que ver precisamente cómo de este marco incipiente que empezó en Oaxaca, que se convirtió al mismo tiempo en un intenso laboratorio de cambio político, de cambio social, de prueba y error de los tribunales, de una nueva institucionalización de los órganos del Estado, cómo empezaron a caminar y cómo empezaron a marcar pautas en la resolución de muchas controversias, de muchas tensiones que se presentaban, o de tensiones internas y de este diálogo por una parte, confrontación, tensión por otra con el Estado y con sus instituciones. Y yo digo que es muy importante seguirlo porque estos nuevos municipios que se han incorporado a que han logrado que se les reconozca, ¿no?, esta incorporación a sistemas normativos o esta recuperación de sus sistemas normativos, y es el caso de los territorios indígenas en la Ciudad de México, pues pueden tener ahí un espejo de muchos de los conflictos que se presentan, muchas de las tensiones, y cuáles son algunas de las posibilidades, por supuesto, de su resolución, ¿no? Y entonces eso es muy importante. Y en este sentido también habría que
señalar que aun cuando hay avances interesantes, como decía yo, en la legislación, también la legislación al mismo tiempo tiene algunos candados que construyen el ejercicio autonómico y que por supuesto en muchos casos son motivo también de las tensiones que se están presentando en los pueblos, en las comunidades indígenas, ¿no? Y al respecto, podemos ver, por ejemplo, que en términos del territorio, que es otro de los ejes en esta charla, esta conversación que estamos teniendo, en el tema de los territorios, vemos que cuando menos hay tres matrices diferentes de reconocimiento territorial. Y eso es importante porque muchas veces los conflictos y las tensiones surgen por ahí y creo que ahí hay todavía una serie de confusiones por los distintos actores que están en estas luchas, en estas tensiones, ¿no? Tenemos, por supuesto, el territorio reconocido en el 26 constitucional y en el 115, que es el territorio federal, ¿no? Que establece que la célula básica de la organización política de las entidades federativas es el municipio libre. Y, por supuesto, los integrantes de la federación son estas entidades federativas, son estos estados, los 32 estados ahora que conforman la República Mexicana, y tenemos un sistema federal, ¿no? Está la federación. Cada uno de estas categorías geográficas político-administrativas, pues tienen un territorio, ¿no? Tienen una demarcación territorial, tienen una serie de competencias que da la Constitución y la legislación secundaria, y por ejemplo al municipio le arrogan un conjunto de facultades, entre ellas, por ejemplo, el de la administración, la autonomía para la administración de los recursos de la hacienda municipal, y esto lo pongo como ejemplo porque volveremos más adelante sobre ello, ¿no? Luego, otro tipo de territorio que establece la Constitución es a partir del régimen de tenencia de la tierra, en el artículo 27 constitucional, y ahí nos habla, por ejemplo, de la comunidad de ejido y la propiedad privada, y particularmente la comunidad de ejido como formas de propiedad colectiva de la tierra. No voy a entrar a todos estos cambios que han tenido del 92 a la fecha, pero bueno, hay una propiedad colectiva de la tierra y que se refleja en un grado mayor todavía en el tema de la comunidad agraria, ¿no? Y finalmente tenemos un derecho que nos fue reconocido en el 2001, que es el derecho al territorio de los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante señalarlo, también porque se establece en el artículo 2 constitucional que la nación tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas, y luego nos habla de las comunidades, y las comunidades indígenas o las comunidades que integran a un pueblo indígena, dice la Constitución que son aquellas que forman una unidad social, económica y cultural asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, ¿no? Entonces, esto es importante señalarlo porque también tenemos otra vez la palabra territorio, ¿no? Entonces, tenemos cuando menos tres tipos de territorio de una matriz distinta, pero que están superpuestos uno sobre otro, y que eso en muchos casos empieza a generar tensiones. Y una de las características es que cada uno de estos territorios también empieza a generar un tipo de ciudadanía diferenciada. Es decir, nosotros, todos ustedes, seguramente todos quienes nos escuchan, pues ejercen o tienen el derecho a ejercer el voto en las elecciones de nuestras autoridades municipales, federales, diputados, senadores, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernador, jefe de gobierno en el caso de la Ciudad de México, o presidente de la República, ¿no? Todos tenemos ese derecho, deviene de una ciudadanía liberal, representativa, que está basada básicamente en derechos de la individualidad y genera ese tipo de ciudadanía. Luego tenemos la ciudadanía agraria, que deviene precisamente de esto que señalaba yo, el tipo de tendencia de la tierra, la comunidad de ejido, y la ciudadanía agraria lo que hace es que le otorga a quienes detentan títulos de propiedad agraria
les da un conjunto de atribuciones y de derechos también, ¿no? Y luego viene la ciudadanía de los pueblos y comunidades indígenas, que también al mismo tiempo podríamos señalar dos representaciones de esta naturaleza. Uno es el de yo ciudadano, como perteneciente a una comunidad indígena, solo lo soy en tanto me debo a la colectividad. Yo estoy en una comunidad indígena y mi ciudadanía depende precisamente de este actuar y de esta integración a la colectividad, con un conjunto de derechos y obligaciones, donde incluso el cumplimiento de obligaciones precede a la exigencia de derechos. Pero al mismo tiempo, yo, ciudadano, integrante de esa comunidad, constituyo una parte de una ciudadanía colectiva, comunitaria, que también está exigiendo este conjunto de derechos, ¿no? Y esto es muy importante y muy interesante tenerlo claro, porque muchas veces, porque este entramado jurídico, legislativo, institucional, con todos los avances que tiene, todavía tiene grandes lagunas, y una de sus grandes lagunas es que este pluralismo jurídico, en muchos casos, está ahí presente de manera formal, pero no tiene, otra vez no tiene estos asideros prácticas para hacerlos efectivos, y entonces lo que hacemos en muchas ocasiones es apelar a derechos de una matriz constitucional distinto, y lo que estamos generando son tensiones. Y me explico. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, y se está repitiendo básicamente ahí por esta zona de Michoacán, con más fuerza, quiero decir, hay un enfrentamiento o hay una serie de tensiones por los recursos de la hacienda municipal, tramos 28 y 33, en donde las comunidades submunicipales, en el caso de Oaxaca se llaman agencias municipales y de policía, en otros lugares son comisarías, delegaciones, tenencias, etcétera. Bueno, estas comunidades municipales indígenas no necesariamente pertenecen a un municipio mayoritariamente indígena, o a veces la cabecera municipal es indígena, no es indígena, es mestiza, o a veces es indígena, pero de otro pueblo, o hay autonomías entre las distintas comunidades entre sí. Entonces, en muchos casos, las comunidades indígenas lo que exigen es que puedan ellos administrar y ejercer directamente los recursos, porque en un buen número de casos, a veces las cabeceras, los ayuntamientos repiten el esquema viejo del centralismo mexicano, en donde concentran los recursos ellos para el ejercicio de la cabecera o de algunas comunidades en particular, y hay una distribución desigual de los recursos, y ahí empiezan a presentarse algunos problemas, ¿no? Y esto empieza a trastocar la organización política interna de los municipios y las comunidades. Es importante señalar que los pueblos indígenas, su base de organización política y social no es el municipio, sino que es la comunidad. La comunidad indígena es la base de organización de los pueblos indígenas. Pero la comunidad indígena, aunque está reconocido en el 2 constitucional, está limitada. ¿Por qué? Porque el 2 constitucional las reconoce como sujetos de interés público, no de derecho público. Y ahí tenemos un primer problema para el ejercicio de derechos. Pero además de eso, el 2 constitucional, ahí en las letras chiquitas que tiene, que muchas veces constituye esta exposición de motivos que se hace cuando hay una reforma legal, constitucional, hay una exposición de motivos, que quiere decir es la explicación que hace el legislador, el constituyente, para poder decir cuáles son los argumentos, cuáles son las consideraciones que tiene para reconocer o tal o cual derecho, y que se supone que cuando hay un litigio y la norma no está muy clara, el tribunal o el juez puede acudir a esa exposición de motivos para ver qué es lo que quiso decir el legislador, y ahí el legislador señala que este tema de la comunidad indígena
se le conceden un conjunto de derechos siempre y cuando estén dentro del marco del municipio, ¿no? Entonces ahí en esa letra chiquita subsumen el reconocimiento de la autonomía, ¿no? De la autonomía indígena en general, a este reconocimiento de la autonomía concreta de las comunidades, siempre y cuando no trasciendan el espacio municipal, lo cual ya es una acotación, es una limitante muy, muy firme, que aun cuando ya la reforma de 2011 al artículo primero constitucional que nos permite acudir a los instrumentos internacionales, en la práctica esto nos genera un conjunto de problemas muy fuertes que tienen que ver. Y el otro problema fuerte también que tiene que verse es que ¿cuál es la comunidad indígena? Hay una serie de señalamientos, hay una serie de experiencias que nos marcan que no está clara, no hay claridad respecto a qué es la comunidad indígena, ¿no? Y esto tiene que ver o esto deriva de muchas situaciones. Una de ellas es precisamente, les decía yo, primero este reconocimiento legal, después que no hay una definición clara. Y me podrán decir, el 2 constitucional lo define muy claramente. Pues no lo define tan claramente, porque no hay un reconocimiento claro de cuál es la comunidad indígena y cuáles son sus límites espaciales, geográficos, territoriales, ¿no? Y eso nos lo muestra el mismo actuar institucional en los tribunales, alguien me decía, nosotros los indígenas, yo soy de una comunidad indígena, yo soy zapoteca, hablo la lengua y demás, me reivindico zapoteco, por supuesto, asumo, y alguien me decía, es que nosotros lo tenemos muy claro, los indígenas tenemos muy claro cuál es la comunidad indígena. Yo tengo mis reservas porque en muchos casos parte de la conflictividad es que yo, zapoteco, digo, mi comunidad indígena es esta y llega hasta acá, y mi vecino dice, mi comunidad indígena es esta y llega hasta acá, y en muchos casos, no estoy hablando de límites de conflictos agrarios, sino de conflictos de comunidad indígena. Entonces tenemos ahí serios problemas, ¿no? Y otro de estos serios problemas es, por ejemplo, que esta categoría de comunidad está empleada de distintas formas. El gobierno mexicano lo equipara al de localidad, ¿no? El INEGI, por ejemplo, lo señala, considera como una comunidad indígena, es una localidad, ¿no? Que tenga más del 40% de hogares constituidos de hogares indígenas. Es el criterio que también por ley asume el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Entonces lo consideran una unidad demográfica y territorial, pero equiparada a la localidad, y sabemos que no necesariamente es así. En muchos casos, una comunidad indígena es un conjunto de localidades que tienen unas características de continuidad territorial, de identidad cultural, de institucionalización colectiva comunitaria, de mecanismos culturales de reafirmación de identidad, de lazos que los unen, y no necesariamente es la localidad, ¿no? Esa es una definición. En otros casos, particularmente en las entidades federativas, las confunden con las unidades submunicipales que se mencionaba yo, agencias municipales y de policía, rancherías en el caso de Oaxaca, tenencias en Michoacán, comisarías de policía, haciendas, secciones municipales en Chihuahua, etcétera, etcétera, ¿no? En algunos casos las confunden con la comunidad agraria, dicen comunidad indígena es la comunidad agraria, tampoco es así. En otros casos, en Yucatán, por ejemplo, hay una ley para la protección de los derechos de la comunidad maya, y si tú lees la ley, no están hablando de la comunidad maya, están hablando del pueblo maya, ¿no? Entonces, este problema de indefinición es también, no pasa en México, es un problema o es una actuación en América Latina en donde los estados, nación, buscan mantener el control y frenar los impulsos autonómicos a partir de atomizar la autonomía, ¿no? Hay diversas obras que en diversos trabajos de estudiosos del tema que nos hablan
como una de las características de los Estados-nación es precisamente buscar fragmentar y atomizar la autonomía, porque eso permite, por supuesto, un mayor control estatal, ¿no? Y un ejemplo de ello puede ser que en 2018, esto es algo que el año pasado lo trabajó esta organización civil que se llama Fundar, documentó cómo en 2018 le preguntaron en un litigio que iban a hacer en el estado de Puebla, en donde se iba a establecer un proyecto minero, el proyecto minero Ixtaca. Entonces le preguntaron a la entonces CDI, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que les dijera cuántas y cuáles eran las comunidades indígenas existentes en el área de desarrollo de este proyecto minero, ¿no? Y la CDI les contestó que no había comunidades indígenas en esa área, ¿no? No había. Un año después volvió a hacer Fundar este ejercicio ya con un nuevo gobierno, con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y le preguntó lo mismo: oiga, ¿cuántas comunidades indígenas hay acá? Y el INPI les contestó que se identificaban un total de 71 localidades con presencia indígena, ¿no? Y de las cuales varias, eran un conjunto de una decena de ellas, estaban ubicadas justamente dentro del área del proyecto, ¿no? Y que además de eso, todo otro conjunto de comunidades indígenas podían ser impactadas el proyecto. Es decir, ante esta indefinición que se tiene del sujeto de derecho, los Estados-nación empiezan a buscar cómo romper esta situación, y ese es uno de los problemas, el no reconocimiento de la comunidad indígena como sujeto de derecho, y por tanto esta indefinición de cuál es y cuáles son sus características para poder ejercitar derechos, ¿no? Entonces, estos tres elementos nos empiezan a marcar otra vez que hay un conjunto de comunidades en tensión, y el problema es cuando vamos a los tribunales, y seguramente ustedes desde la coordinación que han estado haciendo varios litigios ante Sala Superior y demás, tanto para el ejercicio del derecho a la consulta o el reconocimiento a sus autoridades, se topan cotidianamente. Uno, por ejemplo, que siendo una ciudadanía colectiva, indígena, comunitaria, tenemos que apelar a instrumentos de una ciudadanía liberal. ¿Y a qué me voy? Seguramente ustedes que desde el Comité de Barrios y Colonias han establecido juicios de protección de los derechos políticos del ciudadano, y el JDC, como es popularmente conocido, el JDC, y lo dice en sus primeros artículos, es para la defensa de los derechos en lo individual, de ciudadanos en lo individual, y eso lo dice la legislación, y nosotros estamos peleando derechos colectivos, ¿no? Ahí es este desfase entre ciudadanía comunitaria o mecanismos de reconocimiento normativo de la ciudadanía comunitaria y la ciudadanía liberal. Quiere decir que el pluralismo jurídico no está construyendo las normas que permitan precisamente esta interrelación intercultural, este diálogo que nos encamine a resolver este conjunto de tensiones, ¿no? Y eso pasa más o menos de igual manera cuando se presentan estos conflictos por los recursos, ¿no? Las comunidades indígenas y sobre todo en Oaxaca, que hay este reconocimiento a los usos y costumbres o sistemas normativos como forma de elección, es que apelan otra vez a JDC, a estos mecanismos que son para ciudadanos en lo individual cuando están peleando derechos colectivos, derechos comunitarios, y ahí entonces las autoridades lo que hacen es juzgar desde una perspectiva distinta estos casos, ¿no? En el tema de elecciones, hasta hace algunos años en Oaxaca se presentaba, por ejemplo, que cuando se establecía un medio de impugnación o un JDC, lo que hacía el Tribunal Electoral es juzgarlo con las reglas de los partidos políticos,
y por supuesto ahí siempre iban a salir perdiendo las comunidades indígenas porque obviamente no corresponde, su ciudadanía es construida con una lógica diferente, sus instituciones son construidas con una lógica diferente, lo electoral es una parte, no necesariamente la más importante, aunque en los últimos años se ha reivindicado esta disputa por el poder local también como un eje importante incluso de mantenimiento de la identidad y como una nueva forma de reconstitución de pueblos y comunidades, pero no hay estos mecanismos y lo que hacemos entonces es apelar a derechos que no nos corresponden y entonces nos estamos subiendo al ring con unos guantes que no son para nosotros y por eso en muchos casos también estamos perdiendo o estamos entrando con desventaja y por eso es que tenemos en algunas condiciones reveses, ¿no? Por eso es que es importante señalar que hay todavía un largo trecho en el caminar por el reconocimiento a nuestros derechos, por hacer estos derechos efectivos en la Constitución. Afortunadamente se hizo el año pasado un amplio proceso de consulta respecto a una reforma constitucional que esperamos que se haga efectiva de manera concreta, porque muchos de estos temas estaban, o todos estos temas más bien, estaban ahí en este conjunto de temas que se discutieron. Hay propuestas muy interesantes para poder abordar y constituir una nación con una perspectiva cultural, que es lo que falta, una constitución con una perspectiva cultural, que es un derecho que debe ser central en la defensa de pueblos y comunidades indígenas y que establezca mecanismos claros y concretos, porque ahorita hasta lo que tenemos es que hay algunos avances en algunas entidades federativas. La Ciudad de México tiene una muy buena constitución de avanzada, pero muchas veces va a quedar en el limbo porque no hay mecanismos para hacerlos operables, o bien en muchos casos va a topar con la Constitución Federal que todavía tiene algunas cuestiones como esto, el no reconocimiento a las comunidades como sujeto de derecho público, que sí lo tiene la Ciudad de México, que lo tiene Oaxaca, que lo tienen varias, hay 16 entidades federativas que ya los consideran como tales, pero que en la arena práctica es muy concreto poder hacer efectivos esos derechos precisamente porque hay un conjunto de normas que lo están impidiendo y que eso van limitando paulatinamente esta constitución. Hemos quedado a estas alturas, vamos a hacer un paréntesis, Judith. Claro, sí. Sí, tú me decías que... ¿Podemos hacer las preguntas, Víctor? Sí, adelante. Muchas gracias. Deseo preguntar, desde 1998, que ha estado más fuerte la lucha por la autonomía, aproximadamente, ¿tienes tú el dato de cuántos municipios en el país han hecho efectivo ese derecho? ¿Me haces varias preguntas y contesto? Una por una, ¿qué te parece? Para que no nos perdamos. Ok, bueno, lo que decía, son 420 municipios que tienen efectivos de derechos, 417 en Oaxaca, más San Francisco Cherán en Michoacán, Ayutla de los Libres en Guerrero, Oxchuc en Chiapas, y hay 4 municipios indígenas constituidos en Morelos, de los cuales uno de ellos está todavía en tribunal porque el municipio de Cuernavaca, si mal no recuerdo, interpuso una controversia porque dice que no fue consultado para poder hacer la desagregación de un conjunto de localidades para integrar en nuevos municipios y que una de sus atribuciones es que precisamente puedan elegir por usos y costumbres a sus gobiernos locales, ¿no? Pero hasta el momento quienes ya lo hacen efectivo son 420. Muy interesante, eso es lo que tiene que saber la gente en la Ciudad de México, porque bueno, nosotros aquí desde Xochimilco, pueblo por pueblo, es por lo que estamos propugnando. Entonces, pues no darnos por derrotados y seguirle en este andar.
También te quiero preguntar, ¿por qué no es adecuado usar el término de usos y costumbres que viene en la ley? Sí, bueno, ahí hay un debate respecto al uso de los términos, ¿no? Por supuesto, y es una situación que defienden en muchos lugares, decir, bueno, nosotros le podemos llamar como queramos, ¿no? Con todo derecho, y es cierto. Aquí le llamamos usos y costumbres. El problema es cuando trascendemos a espacios jurisdiccionales, cuando vamos a hacer una pelea ante un tribunal. Si nosotros le llamamos usos y costumbres, digo, ese es un término, si se quiere, técnico particularmente, nosotros le llamamos usos y costumbres, pero en México y en muchos países de América, nuestro derecho dice que los usos y costumbres no son ley, ¿no? Los usos y costumbres son una acción repetida de manera inveterada, repetida en el tiempo, que genera un conjunto de prácticas y que en muchos casos tiene obligaciones, pero cuya sanción es más bien moral, no son ley, ¿no? Es una fuente del derecho, dicen, es decir, en algún momento esa costumbre se puede convertir en ley, pero mientras no se convierta en ley, es eso, una costumbre tan bonita como las tradiciones del Día de Muertos o la danza X, Y o Z, ¿no? Es muy bonito y es una costumbre. Si tú vas al tribunal y dices, es que yo vengo a defender mi uso y costumbre, pues muy bonito tu uso y costumbre, pero no es ley, ¿no? Ya. Aquí nosotros lo que priva es la ley. Por tanto, hay una corriente importante que defiende que debe transitarse al uso de sistemas normativos, porque eso, que además ya está reconocido por los instrumentos internacionales y para la Constitución mexicana, nos pone a hablar en una situación de horizontalidad. Lo que tú, Estado mexicano, me estás poniendo es una ley, pues yo también te estoy poniendo mi ley comunitaria, mi sistema normativo comunitario, porque además mi sistema normativo comunitario cumple con las condiciones. Tenemos un conjunto. ¿Cuáles son las características de un sistema normativo? Que debe tener un conjunto de principios, y tenemos principios: la complementariedad, la colectividad, hay la gratuidad en los cargos, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de principios que están ahí en nuestros sistemas normativos. Hay un conjunto de instituciones, sí. Tenemos la asamblea, tenemos el sistema de cargos, tenemos el consejo de ancianos o los caracterizados, tenemos un conjunto de instituciones ahí. Tenemos normas, por supuesto, ¿no? En las comunidades no puedes hacer lo que quieras, o en el tema electoral no cualquiera puede llegar a ser presidente municipal solo teniendo 18 años, sino que debe cumplir con los requisitos de la comunidad, con el sistema de cargos, con las obligaciones comunitarias. Y luego tenemos también un conjunto de procedimientos. Para llamar a la asamblea hay que hacer determinados tipo de actos, determinado tipo de acciones, para aplicar justicia y determinado tipo de normas y procedimientos. Es decir, cumple con las características del sistema normativo. Y si nosotros decimos que eso es un uso y costumbre, el Estado puede decir, pues está muy bonito tu uso y costumbre, hazlo, pero nosotros lo que necesitamos aquí es la aplicación de la ley. Por eso es que no es pertinente usar, en términos de los tribunales, en términos de una lucha jurídica, el término de sistemas normativos. Coloquialmente lo podemos llamar, pues, como queramos, ¿no? Eso no. Pero no en asuntos oficiales. No en o ante las instituciones. ¿No? Nos queda muy claro. Muchas gracias, Víctor, porque así vamos definiendo eso y la pertinencia de utilizar mejor sistemas normativos para referirnos a ellos. Muy bien. Sam pregunta, ¿qué asideros debo formar desde la infancia para desarrollar una conciencia de derecho en el futuro ciudadano más sólida? ¿Qué hacer para despertar esas conciencias de la infancia? Híjole. Bueno, yo creo que el tema de construcción de ciudadanía, que es a lo que nos referimos con esto, pues tiene que ver precisamente con este conjunto de valores cívicos o de pertenencia a la comunidad o de defensa de la identidad, de construcción y defensa de la identidad colectiva que estamos haciendo, ¿no? Esto es, yo que nací, crecí, me formé en una comunidad indígena, pues sé de este conjunto de instituciones que están en mi comunidad,
conozco las reglas, los procedimientos, mi identidad está formada por una construcción, una lógica distinta de relación con la tierra, con el territorio, con la madre naturaleza, y esto es algo que lo vamos aprendiendo desde el primer sitio educativo por naturaleza, que es la casa, ¿no? Entonces, Sí. En términos de esta reivindicación de lo propio, de la identidad cultural y de este conjunto de derechos que son nuestros, pues es como nos vamos formando y construyendo ciudadanía. Hace algunos años, ¿no? Tuve la oportunidad de ir por una razón de una investigación a una comunidad que está en la Sierra Sur de Oaxaca, que se llama San Pedro el Alto. Y cuando llegamos, íbamos con otros académicos, llegamos, estaba cerrado, esta es una agencia municipal, estaba cerrado el edificio de las autoridades, pero estaba jugando un niño de no mayor de 10 años en las afueras. Y le preguntamos por la autoridad y nos dijo que no estaba porque había ido a una diligencia y nos preguntó que a qué íbamos. Y nosotros dijimos que íbamos porque queríamos conocer el pueblo, sus historias, sus relaciones. Yo les cuento. Y este niño nos dio una cátedra de historia local que ya quisiera yo tener respecto a mi entorno, respecto a los mecanismos de reafirmación comunitaria. Entonces yo creo que es muy importante el conocer nuestra historia, conocer nuestra identidad, reivindicar nuestra identidad para ir formando esta conciencia de defensa de derechos. Ajá, bueno, y en ese sentido, formando a la niñez, nosotros como padres de familia estamos formando a los futuros ciudadanos y somos también muy importantes pues para el entorno de la demás comunidad. Entonces, así es. Bueno. Judith. Creo que se cortó. Para dejar un mensaje, marque 1. Sí, eso parece. Para escuchar sus mensajes de voz, marque 2. Lo siento, no entiendo lo que desea hacer. Usted tiene la siguiente. Sí, por favor, Perdón, ¿los conflictos qué? Bueno. Alejandro. Bueno, yo creo que uno de los, nosotros comentábamos desde el proceso de inicio de la 4T, que uno de los puntos nodales o de los nudos que tendría que desenredarse en la 4T era precisamente lo que tiene que ver con el territorio y con este conjunto de proyectos extractivos y demás, ¿no? El derecho a la consulta, precisamente. Yo creo que esos son, digamos, los más visibles. Es claro la visibilidad que ha tenido, por ejemplo, respecto al Tren Maya o al proyecto transísmico. Pero yo creo que aunque no lo pareciera, yo creo que todavía hay esquemas que no están claros,
de cómo van a caminar, ¿no? Hay avances importantes, por ejemplo, en la ley del INPI se reconoce así a las comunidades como sujetos de derecho público, es la primera legislación federal que lo hace, que no es cosa menor, reconoce a la asamblea, reconoce el derecho a la consulta, lo pone como uno de los principios rectores, pero además lo establece como el organismo técnico para las consultas. Y en el tema de las consultas, por ejemplo, que han sido un tanto cuestionadas en varios de estos ejercicios, yo creo que hay avances interesantes, incluso en las que se realizaron en el Istmo de Tehuantepec. Hay unos procesos que fueron más allá de lo que se ve en la manifestación del día de la consulta, que ese es otro de los problemas que tenemos tanto en el análisis que hacemos nosotros desde medios de comunicación, desde academia o incluso desde las instituciones, que vemos solamente una parte de lo que sucede. En el tema electoral, por ejemplo, los tribunales solamente ven el día de la elección, la jornada electoral, y muchas veces la jornada electoral es apenas una muestra mínima de lo que está, de todo el andamiaje que se mueve en torno a la decisión de las comunidades. Yo creo que algo similar está pasando en el término de las consultas. Creo de todas maneras que sigue siendo un problema sin resolver. En muchos casos hay avances interesantes. Yo les decía esta situación de lo que pasó en Puebla, por ejemplo, mientras la CDI había dicho que no, y por supuesto entonces no había posibilidad de hacer consulta. El INPI dice que sí hay comunidad indígena y por tanto hay que hacer consulta, y hay varios casos más en donde está impulsándose la consulta. Hay varios triunfos interesantes de los pueblos y comunidades indígenas en Oaxaca, en un ejercicio muy importante que hace la Coordinadora de Pueblos por la Defensa del Agua, que es un conjunto de 16 comunidades que están buscando la administración directa del hídrico. Recordemos que en México el 27 constitucional dice que todo lo que está por debajo de la tierra, todo lo que está en el subsuelo es propiedad de la nación. Pues bien, en un proceso que llevaba 5 años, se destrabó muy rápidamente y en el mes de octubre se firmó un acuerdo histórico en donde hay una coadministración entre el Estado de Mexicano y las comunidades indígenas de una cuenca que está precisamente en la región Xniza, Miagua en zapoteco, nuestra agua en zapoteco, que está en los valles centrales en la zona de Ocotlán de Morelos. Esto era algo impensable. Tuvo 4 años que estuvo parado y prácticamente le daban las vueltas precisamente para no reconocer este derecho, y ahora se hizo. Entonces, yo creo que el nudo fuerte sigue siendo precisamente el tema del territorio y y del derecho a la consulta. Sigue siendo ese el nudo más importante con la 4T. Bien, aquí hay otros comentarios. Nos dice la maestra Simba Gilatlik que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí ha participado en los conflictos que se han presentado y que hemos presentado los pueblos de Xochimilco. Sí, pero esa es afirmación, y yo nunca dije que no haya prestado. Yo creo que el Tribunal Electoral ha tenido una evolución muy importante, particularmente en la última década. Hasta 2016, el Tribunal Electoral, la mayoría de sus resoluciones eran basadas en derechos individuales, liberales, aun cuando en muchos casos podemos leer resoluciones que tienen un conjunto de reflexiones y de argumentos que tienen que ver con los derechos colectivos, pero la resolución, y hay mucho, hay varias cosas que se han escrito al respecto, varios análisis al respecto, era en sentido contrario. Pero sí, en los últimos años se han resuelto casos muy interesantes, particularmente, por ejemplo, el reconocimiento de la existencia de autonomías comunitarias en un municipio y la variación del criterio de la universalidad del voto. Hasta 2016,
elección que fuera impugnada y que llegara a los tribunales electorales, al tribunal electoral, en el que se hubiera involucrado o que una agencia dijera que no lo dejaron participar, que mostrara que no lo dejaron participar en la elección, automáticamente anulaban la elección porque decían que el principio de universalidad del voto había sido vulnerado. En el 2017 cambian este criterio con la nueva conformación de la Sala Superior y reconocen, y ese es un avance indudable e innegable de las resoluciones jurisdiccionales, y reconocen que en los municipios hay un conjunto de autonomías comunitarias, no en todos, hay que revisar caso por caso, pero reconocen la presencia de autonomías comunitarias y por tanto en la universalidad del voto se ejerce y se agota precisamente en la comunidad política a la que se integra la ciudadanía. Y en un municipio puede haber varias comunidades políticas en razón de que hay autonomías comunitarias, hay comunidades que ejercen entre sí su autonomía y que tienen los mismos derechos que la comunidad cabecera. Entonces, no hay duda de que hay un avance en los tribunales, pero también, por supuesto, en algunos temas todavía hay camino por recorrer. Sí, muchas gracias. Mil disculpas, a mí se me cortó la comunicación. Entonces, aquí hay otras más, espero no repetirlas. Ya te preguntamos, Víctor, Leonel, ¿cuáles son las zonas de conflictividad entre los pueblos indígenas y la 4T? Una de ellas es la lucha por el territorio. ¿Cuál de esas serían las más significativas en este momento? Saludos. Sí, esa ya es la que acabo de contestar antes de que te reincorporaras. Ajá, sí, está bien. Gerardo Martínez Ortega dice, si los JDC están pensados para defender derechos individuales, ¿cuál sería el mecanismo o medio idóneo para cuestiones colectivas de las comunidades indígenas? Sí, bueno, ahí, por ejemplo, en el caso de Oaxaca se avanzó con la ley de medios de impugnación en el 2012 y se establecieron dos juicios, un juicio de sistemas normativos indígenas que está en la ley local, habría que transitarlo al esquema federal, y un JCDC indígena. También hay un juicio de protección a los derechos del ciudadano indígena por si también son vulnerados sus derechos. A ver, hay algo que debe quedar claro también, ¿no? El hecho de que haya una base de un ejercicio de derechos colectivos como base de una comunidad no quiere decir que se anulen los derechos de los individuos que forman esa comunidad y que también deben establecerse mecanismos para la defensa de los mismos. Y yo creo que una buena salida es la que se hizo en Oaxaca con la creación de estos dos medios de impugnación, el juicio de sistemas normativos, el juicio electoral de sistemas normativos y el JDC indígena. Yo creo que es necesario una reforma profunda a la ley de medios de impugnación federal. Sí, claro. No sé si te hayan hecho también esta pregunta, es de Sama Sam. ¿En qué se debería basar los límites del territorio de cada comunidad para formar fronteras y zonas de sana convivencia? Bueno, ahí esa es la gran pregunta que habría que trabajar en ella precisamente, porque tendríamos que estar buscando en la definición de qué es la comunidad indígena, ¿no? Yo creo que señalaba yo, hay todo un debate de qué es la comunidad indígena. Hay una coincidencia entre los estudiosos de que la comunidad indígena se ha convertido en la célula básica de organización de los pueblos indígenas también, pero ¿cuáles serían los elementos para conceptualizarla, ¿no? Yo creo que tendríamos que hablar de poblaciones, de comunidades que se encuentran en un espacio geográfico específico, que tienen definida una forma de organización social y política, en que tienen una historia común, un sistema de creencias dotado de significación, un territorio dotado de significación cultural, que comparten una jurisdicción y un sistema de autoridad, de normas, instituciones que regulan la interacción social y que van y forman lazos de identidad, ¿no? Es complejo, yo creo que habría que abundar mucho en este debate para establecer cuáles serían las fronteras físicas
de las comunidades indígenas, pero yo creo que tiene que estar dotado de estos elementos mínimos de significación cultural, de historia, organización social y política e identidad cultural. Así es, pues muchas gracias. Con esto alentamos para que en todos los pueblos de Xochimilco y en los demás que están en la Ciudad de México, pues bueno, se haga efectivo, se ejerza el derecho a la autodeterminación, a la autonomía de cada uno de los pueblos. Y queremos invitarte, Víctor, a que por favor nos digas en qué páginas de Facebook te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales, para que los que nos están escuchando puedan ahondar en este vasto tema. Sí, por supuesto. Bueno, pueden encontrar primero un conjunto de trabajos que estamos compartiendo desde la página de Plural. Lo pueden, la pueden buscar en internet, en la red de Facebook como Plural Ciesas. Plural Ciesas con C, C-I-E-S-A-S, Plural Ciesas, ¿no? Tenemos también nuestro portal que es igual, pluralciesas.org, aunque ahorita está en remodelación, entonces por el momento no la van a encontrar. Yo creo que en un par de semanas ya estará rehabilitada nuevamente la página de Plural Ciesas. Y en lo personal, en mis redes son en Facebook es victor.leonel.92. Si me buscan así me encuentran en Facebook. Y en Twitter es _Víctor_Leonel. Víctor_Leonel en Twitter. Así, _Víctor_Leonel. Bien, muchas gracias. Estamos casi por terminar, pero queremos agradecerte, Víctor Leonel, si nos quieres agregar algo más, porque hay mucho que conversar de estos temas, hay mucho que tomar del ejemplo de otros pueblos dentro del interior de nuestro país que han hecho efectivo su derecho de la autonomía. ¿Qué más nos puedes agregar? Bueno, yo lo que puedo agregar, lo que puedo decir es que la lucha sigue, que estos procesos tienen que continuar, que hay que buscar precisamente los distintos mecanismos. Aquí nos referimos en buena medida en términos de legislación y de resoluciones jurisdiccionales o del derecho, pero obviamente los que le dan fortaleza son los pueblos, son las comunidades, es el actuar en la defensa del territorio, y que tiene que darse esta lucha en todos los frentes, no solo en el terreno jurídico ni solamente en el terreno político. Tiene que darse son procesos amplios de movilización social, de lucha política, que tienen que conjuntarse para enfrentar los embates que se tienen de fuera, porque recordemos que los pueblos indígenas son quienes resguardan la mayor diversidad del planeta en general, de México en particular. La defensa de sus territorios, están no solo apostando por el cuidado de sus tierras, como este espacio geográfico en el que se asientan y en el que han vivido siempre, sino también particularmente es una defensa del derecho de todos y todas los mexicanos y mexicanas a una vida mejor. Entonces yo creo que esta es la gran lucha, el gran reto, el desafío que se tiene desde los pueblos y comunidades indígenas. Así es, muchas gracias. Comento que tenemos de parte de Adrián Mendieta, que le dice: saludos, valedor. No, saludos a toda la banda que esté por ahí. Gracias. La maestra Marta Olivares Díaz también le manda muchos saludos a usted. Saludos, Marta. Atzimba Gilatlik comenta: es importante reconocer los avances jurisdiccionales. Saludos, doctor. Saludos a Atzimba. Sama Sam nos dice: felicitaciones al ponente y por el gran esfuerzo a esta transmisión. Pues sí, porque estamos desde Xochimilco, está también el doctor